Bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces con las patologías a terminar hoy las patologías a nivel digestivo. Y vamos a mirar la parte de las glándulas anexas. Comencemos con la hepatitis. Hombre, nosotros conocemos mucho de hepatitis. De repente puede suceder, dado el caso, de que de repente alguno de nosotros ha sufrido hepatitis, ¿no? Quizás desde el punto de vista imagenológico para una hepatitis tipo A, pues digamos que no hay imágenes, pero para las hepatitis crónicas sí, que ahorita pues vamos a hablar de ellas. Muy bien, entonces la hepatitis es una enfermedad infectocontagiosa, ¿sí? Que afecta pues obviamente, afecta el hígado. Existe, como vamos a hablar ahorita, varios tipos de hepatitis. Está la hepatitis infecciosa, que es la hepatitis epidémica, que es la que da por temporadas, ¿cierto? Y existe la hepatitis crónica, y ahorita hablaremos de ella. Aquí no solamente se va a comprometer el hígado, sino que también se va a comprometer la vesícula biliar. ¿Por qué? No por el hecho de que debajo del hígado está la vesícula biliar y se compromete, no, sino porque acuérdense que la función del hígado es producir la bilis y la función de la vesícula biliar es almacenar la bilis, ¿cierto? Entonces, en la medida que se afecte por la inflamación del hígado, se afecte esa producción, pues el almacenamiento también se va a ver afectado. Bueno, muy bien. Existen varios tipos de hepatitis. Tenemos la hepatitis A, que es la que yo les decía que es la hepatitis infecciosa. Es la que tradicionalmente, entre comillas, coloco la palabra tradicional, es la que comúnmente nos afecta, ¿sí? Y tenemos las hepatitis B, C, D y E, que son las denominadas hepatitis crónicas, ¿sí? Las hepatitis crónicas. Entonces vamos a hablar brevemente de los virus que produce cada una de estas hepatitis. Hablemos de la hepatitis A. Particularidad de la hepatitis A, pues es la más común, es la más infecciosa de todas, es la más infecciosa de todas. Da por epidemias en temporadas posteriores a lluvias, por así decirlo, da la hepatitis. Se transmite principalmente por vía orofecal y por vía parenteral. Esa vía orofecal es la denominada ano-mano-boca, ¿sí? En donde, por ejemplo, en la parte escolar afecta mucho. ¿Por qué? Porque de pronto los niños van al baño, hacen sus necesidades, defecan, no se lavan las manos y comparten la comida. Entonces, de esa manera se puede hacer una transmisión por vía orofecal. Y por esta razón, pues afecta principalmente a los niños, ¿sí? Afecta a los niños preescolares, los niños de primaria, por así decirlo. Bueno, el virus de la hepatitis A es resistente al calor de tal manera que no se puede inactivar, y esto lo hablo es más, no por nosotros, ¿sí? Sino que lo hablo más es por descontaminar salas de cirugía, descontaminar salas de radioterapia, de imágenes, cualquier imagen. Entonces no se puede con calor. ¿Por qué? Porque el virus es resistente al calor y es resistente a los desinfectantes comunes, o sea que no se puede echar Decol, o sea, se le puede echar limpiar con Decol, pero no se va a inactivar el virus. Se desinfecta para otras cosas, mas no para el virus. ¿Cómo se inactiva el virus? Con calentamiento a una temperatura de 60 grados por una hora. De esa manera sí se puede inactivar el virus, ¿correcto? El virus pertenece a la familia Picornaviridae, es un virus RNA y que tiene un periodo de incubación la enfermedad de 15 a 45 días. Hay que tener en cuenta ese periodo de incubación, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede contraer la enfermedad? Ya le decía, por ejemplo, compartir alimentos, ¿sí? Compartir alimentos, que el lavado de las manos,
principalmente compartir los cubiertos a través de salida, que los besos. Es poco frecuente que de repente a través del tos o del estornudo, ¿no? Pero de todas maneras, porque a través de los flush, o sea, a través de las goticas de saliva que uno expele cuando está hablando, cuando está tosiendo, cuando está estornudando, puede ir una carga viral, ¿sí? Obviamente lo va a haber. El problema es que la carga viral que va a ir en los flush, en las goticas, no es tan alta como para que genere la enfermedad. Bueno, muy bien. En cuanto al virus de la hepatitis B, a partir de ahora hablamos de las hepatitis crónicas. Entonces, se transmite a todas estas hepatitis, la B, la C, la D, la E, se transmiten a través de relaciones sexuales, a través de la transfusión de sangre, a través de trasplantes de órganos, se transmite también de pronto a través de los drogadictos endovenosos, de los drogadictos, el compartir las agujas, ese tipo de cosas, y también se transmite de manera vertical, o sea, la transplacentaria, madre, bebé, madre, hijo, en el momento del parto. Por eso, por ejemplo, una mamá cuando tiene hepatitis B, C o D o E, cualquiera de las hepatitis crónicas, jamás se les da parto vaginal, se les da parto cesárea, porque en el momento del parto es donde más hay posibilidad de transmitir la enfermedad. Igual sucede con el SIDA, ¿sí? Bueno, el virus de la hepatitis B pertenece a la familia Hepatnaviridae. Es un virus bastante complejo en su forma, tiene 3 capas, ¿sí? La primera capa, por ejemplo, en este caso que ven ustedes, la que está el color amarillo, es la capa de las glucoproteínas, tiene una serie de proyecciones muy parecida. El virus de las hepatitis crónicas, especialmente el virus de la hepatitis B, morfológicamente es muy parecido al virus del VIH-Sida, ¿sí? Tienen las glucoproteínas, la capa más externa, tiene una serie de proyecciones que son de glucoproteínas, y esas glucoproteínas las utiliza para el anclaje el virus en la célula blanco y de esa manera contagiar. Luego viene una segunda capa, ¿sí? Y finalmente viene la capa interna, que es la denominada virión. Ahí es donde está el RNA, perdón, ahí es donde está el RNA, que es lo que es denominado virión o partícula DANE o partícula core. Muy bien. Hepatitis C. La hepatitis C, el periodo de incubación es de 2 semanas hasta 6 meses. El virus de la hepatitis C es un virus simple, RNA, o sea, es parecido al virus de la hepatitis A, aunque también tiene proyecciones como el virus de la hepatitis B, ¿sí? Que también son glucoproteínas, pero no tiene sino una sola capa, no tiene 3 capas como tiene la del virus de la hepatitis B, ¿sí? Muy bien. La manera de contagio es similar a la de la hepatitis B, a través de transfusiones sanguíneas, a través de las hemodiálisis, de los trasplantes de órganos, de las transfusiones, de las relaciones sexuales. Se me había olvidado decirle de hepatitis B, de ponerse en contacto con cualquier secreción natural de hombre o mujer, pues a través de las relaciones sexuales, flujos vaginales, el semen, se puede hacer el contagio de la enfermedad. Este virus de la hepatitis C, D y E se descubrieron a partir de 1992, o sea, es reciente. En mi época, cuando yo estudié, nos hablaban de hepatitis A, hepatitis B y hepatitis no A no B, ¿sí? Porque hasta ahora se estaban apareciendo unos casos de hepatitis, pero pues no había de repente suficiente tecnología y no se conocía nada de características del virus, ¿sí? Entonces por eso se le llamaba no A no B, esa hepatitis.
Ya después con la tecnología y todo eso empezaron a ver características del virus de la hepatitis y descubrieron el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis D y el virus de la hepatitis E, ¿verdad? ¿Qué particularidad tiene? ¿Qué particularidad tienen estos virus de las hepatitis crónicas? ¿Qué particularidad tienen estos virus de las hepatitis crónicas? Entonces, ¿cuál es el cochinche que, oye, pero qué desorden usted hasta para firmar una lista? Ya, eso es eso, ya. Oiga, qué bochinche el que arman y después por qué van tirándose la materia. Uy, madre. Bueno, anteriormente se decía, cuando ya empezaron a tipificar B, C, D, E, se decía que necesariamente para que un paciente tuviera hepatitis C, D y E, tenía que tener hepatitis B. Hasta cierto punto es verdadero y una parte es falsa. ¿En qué sentido es falsa? Que para que una persona sufra de hepatitis C no necesita tener hepatitis B. Para sufrir de hepatitis D y E, sí necesita el paciente de estar sensibilizado con el virus de la hepatitis B. ¿Sí? Y eso es relativamente nuevo, ¿no? Como desde el año 2000 se detectó esta parte. Bueno, el virus de la hepatitis D es un virus RNA también y como les decía, tiene que el paciente para sufrir hepatitis D, tiene que el paciente estar sensibilizado o tener el virus de la hepatitis B. Se transmite de la misma manera como se transmite la hepatitis B. Y el virus de la hepatitis E es el más raro de todo, hay muy pocos casos a nivel mundial, se presentan principalmente en Centroamérica y en Asia, ¿sí? Y es muy parecido al virus de la hepatitis A, ¿sí? Y su transmisión es por vía orofecal, igual que el virus de la hepatitis A. Bueno. Muy bien, hablemos de las fases de la enfermedad, principalmente la enfermedad crónica, o sea, las hepatitis crónicas, B, C, D y E. ¿Qué significa esto de hepatitis crónica? Que quizás no les había hecho el comentario. Cuando un paciente sufre hepatitis A, que es la que tradicionalmente da, el paciente tiene una resolución, tiene una curación completa. 8 o 10 días, como cualquier virus, y ya, el paciente se sana 100%. Pero en el caso de las hepatitis B, C, D y E, el virus queda latente en el cuerpo del paciente, ¿sí? Ocasionando periodos de crisis, periodos de ataques, y en esos periodos de ataques al principio no solamente afecta al hígado, sino que con el tiempo, en la medida que él se va replicando y si no hay un buen tratamiento, él empieza a migrar y afectar otros órganos, ¿sí? Y el paciente, son hepatitis mortales. ¿Por qué? Porque no hay cura, no hay una cura específica. En este momento, y pues lo hablo a nivel general, no hay ningún tratamiento curativo para una enfermedad vírica. Nosotros tenemos una gripa y no hay un tratamiento para la gripa. Ustedes están pensando, sí, pero cuando a mí me da gripa yo tomo Noxpirin y se me pasa. O cuando a mí me da gripa yo tomo Next y se me pasa. No, eso es, usted está que está manejando ahí los síntomas, no el virus. Hagan para la próxima gripa, que yo creo que va a ser en noviembre, que empezamos nuevamente el invierno, no tome droga y verá que le va a durar 8 días. Y en la siguiente gripa, tome droga y le va a durar 8 días. ¿Por qué? Porque ese es el periodo de incubación, el periodo del virus, ¿sí? Entonces, con o sin tratamiento. Entonces, en este momento, mire, por ejemplo, VIH-Sida, no tenemos